día de hoy le quiero hablar acerca de un estilo de vida. ¿Qué es un estilo de vida? Es una forma, una manera en la que nosotros hacemos las cosas. Todos tenemos una manera de hacer las cosas. Algunas de esas maneras de hacer las cosas las aprendimos de nuestros padres. La Biblia dice que nosotros aprendimos una vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, 1 Pedro 1:18. Pero más allá de eso, todos los que somos adultos hemos sido influidos de muchas maneras para poder tener un estilo de vida, una forma de pensar, una forma de vivir. Nuestro estilo de vida siempre es, sin lugar a dudas, el reflejo de lo que pensamos, hablamos y de lo que hemos decidido creer. Voy a repetir esto. Tu estilo de vida, nuestro estilo de vida, es, sin lugar a dudas, sin equivocarnos, es el reflejo de lo que tú y yo decidimos pensar, decidimos hablar y decidimos creer. Y esto es algo muy simple, pero a la misma vez es algo muy profundo. Es decir, si eres una persona que piensa negativo, habla negativo y cree negativo, ¿cuál será tu estilo de vida? Es algo que no falla. ¿Conoce usted alguna persona que siempre está hablando negativo? Siempre que piensa, o sea, siempre que habla, te das cuenta de que sus pensamientos siempre son negativos. No, pues es que va a pasar esto y que chiste tiene y al cabo que nunca va a pasar. Dígame usted, ¿qué es lo que esa persona cree? Negativo. La Biblia dice en Proverbios 23:7, fíjese bien, desde el tiempo de Salomón, Dios le revela esta profundidad importante que ahora los psicólogos manejan en la actualidad. Estamos hablando que es hace más de 3.500 años. Salomón recibió esta revelación. Porque conforme a su corazón, conforme el hombre piensa en su corazón, dice, tal es él. Conforme a lo que tú piensas en tu corazón, implícitamente estamos entendiendo que lo que tú piensas lo sacas por tu boca, a través de tus palabras. ¿Sí? Tú declaras lo que crees, tú declaras y hablas lo que piensas. Si nuestro estilo de vida es negativo, porque pensamos, hablamos y creemos negativo, entonces, sin lugar a dudas, nuestra vida será negativa. Pero por el contrario, si somos personas que pensamos, hablamos y decidimos creer que hemos sido hechos hijos de Dios, según la Biblia, lo que la Biblia dice, y nos aferramos a creerlo, a declararlo y a vivirlo, fíjese bien, este entendimiento nos llevará a un lugar diferente. Tendremos que llegar al punto en el que necesitaremos decidir creer, por favor repita conmigo, decidir creer. Llegaremos al punto en el que tú y yo tendremos que decidir creer lo que hemos pensado y hablado para que se haga una realidad. Una realidad que sea tangible, física, respuestas poderosas en nuestra vida. Ahora, una pregunta, ¿esto es posible? Esto que estoy hablando, pensar positivo, hablar positivo, creer positivo, pero no solamente positivo en el sentido que muchos psicólogos manejan. Estamos hablando de llenar nuestra mente del entendimiento y el conocimiento de que somos hijos de Dios. Podemos pensar que somos hijos, hablar que somos hijos, creer que somos hijos, podemos esperar que esa vida sobrenatural se haga tangible en nuestra vida. ¿Podemos esperarlo? No los veo muy convencidos, la verdad. La verdad es que sí. Por supuesto que sí. La Biblia dice que el secreto, fíjese bien, para que algo que deseamos, pensamos o creemos suceda, es creerlo. Voy a repetir. El secreto para que algo que tú piensas, tú deseas, tú pides como hijo,
sabiendo y entendiendo que eres hijo de Dios, el secreto es creerlo. Ay, pues qué fácil, eso ya lo he escuchado 1000 veces. Sí, pero hay una gran diferencia en pensarlo, hablarlo y vivirlo. Ese es el punto que vamos a hablar hoy. Mi estilo de vida de bendición, repita conmigo, mi estilo de vida de bendición. ¿Qué es eso? Vivir en un estilo de vida de bendición se oye muy espiritual, como dice un amigo, muy espirituoso. Sí, pero realmente es algo a lo que tú puedes aspirar. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque está en la Biblia. Simple y sencillamente porque Dios, a través de Jesús, lo preparó para ti y para mí. La Biblia dice que Dios preparó buenas obras para nosotros, para que anduviéramos, camináramos en ellas. La Biblia dice que Dios decidió dar a su Hijo Jesucristo para que Él viniera a obedecer la ley, para que pudiera ganar el estatus de justicia que la ley ofrecía. ¿Para qué? Para que en el momento en que tú y yo lo recibiéramos en nuestro corazón, fuera como el momento que hablamos en otros domingos, que las personas traían un borreguito a sacrificar, ¿se acuerdan? Y ponían su mano sobre la cabeza del borreguito para confesar sus pecados. Cuando usted recibió a Jesús, usted y yo, sucedió lo mismo. Imagine usted que al momento de confesar nuestros pecados, de hacer esta simple oración de fe, usted y yo extendimos nuestra mano sobre el Hijo de Dios. Pusimos nuestra mano sobre Él y declaramos nuestros pecados. En ese momento, el estatus de justicia que Jesús ganó en la cruz fue traspasado a usted. Y los pecados que usted había cometido, sus transgresiones, su culpa, fue traspasada a Jesús en un intercambio. En ese momento, usted recibió de Dios el poder, la oportunidad, el acceso a una vida de bendición. Está en la Biblia. Deuteronomio 28, versículo 1 y 2. Acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todos los mandamientos que en él están escritos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Nunca dice que tú las vas a perseguir. Dice que ellas te van a seguir a ti. Esto es una consecuencia, por favor repita conmigo, consecuencia. Es una consecuencia de algo que tú ya traes adentro. Y el día de hoy te lo quiero recordar. Se llama cielo abierto. Cuando Jesús murió en la cruz, la Biblia dice que el velo del templo de Jerusalén se rasgó de arriba a abajo. Eso significa que lo que se interponía entre Dios y nosotros, como está escrito en la Biblia, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no teníamos acceso, no había forma de que pudiéramos recibir bendición de parte de Dios. Esa situación en la que vivíamos fue cancelada. Cuando Jesús pagó en la cruz con su propia sangre y Él muere, el precio fue pagado. Entonces ya no hay más necesidad de que haya una separación entre Dios y nosotros. Por esa razón, el velo se rasga de arriba a abajo, no de abajo para arriba, ya lo hemos comentado. ¿Por qué? Porque es algo simbólico, como si Dios mismo hubiera agarrado el velo que lo separaba de nosotros y lo hubiera roto para darnos un libre acceso a su presencia. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y un oportuno socorro. Es decir, esta vida de la que yo te estoy hablando es real. Esto que te estoy diciendo, que tenemos acceso a una vida de bendición, no son mentiritas. No es un sueño guajiro, ¿sí? No es algo que a alguien se le ocurrió. No es una nueva onda psicológica. No, es algo que está en la Escritura. Desde hace más de 2000 años. Está escrito en el Nuevo Testamento. La Biblia dice, Romanos capítulo 5, verso 19.
Porque si por la transgresión de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un hombre, entre paréntesis, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Levante la mano los justos. Si usted sabe, entiende que es justo, según la Biblia, usted es un candidato para vivir una vida de bendición. Y digo candidato porque no es automático. Sí es automático, pero no es automático. Le voy a explicar por qué. Sí es automático porque Jesús ya lo ganó, está disponible. Pero no es automático porque necesitas tener el recurso para poder accesarlo. Por ejemplo, hay un ejemplo que nuestro pastor Richard siempre usa y me gusta mucho. ¿Aquí en la ciudad venden Lamborghinis? Sí. ¿Sí? ¿Hay alguna agencia de Lamborghinis? Ok, levanta la mano, ¿cuántos tienen un Lamborghini? ¿No? Bueno, se los voy a bajar tantito. ¿Qué le gusta? ¿Un Jaguar? ¿Hay agencias Jaguar acá? Sí. ¿Cuántos tienen un Jaguar? Es decir, están disponibles para poder comprarlo, ¿sí o no? ¿Por qué no lo tenemos uno de esos? Porque necesitamos el recurso. ¿Estamos de acuerdo? Una cosa es que esté disponible y otra cosa es que usted tenga el recurso para comprarlo. ¿Me estoy explicando? La vida de bendición está disponible porque Jesús la ganó en la cruz. Pero usted necesita hacer algo para ir por ella. De eso se trata lo que vamos a hablar hoy. ¿A cuánto le interesa escuchar lo que vamos a hablar? Fíjese bien. Dijimos ahorita, el secreto para que aquello que deseamos, pensamos y estamos pidiendo en esa vida de bendición, esas respuestas que estamos hablando, para que sucedan, el secreto es creerlo. Es que yo lo he creído siempre, pastor. Yo siempre lo he creído, pero no me ha llegado. Es que a lo mejor Dios no quiere. No. Dios está disponible. Dios ha soltado muchas de sus bendiciones para nosotros. Pero déjeme decirle algo, hay una noticia que le tengo a usted. En la Escritura, la gran mayoría de las promesas son condicionadas. No son gratis. Es decir, nosotros ya somos hijos. Levanten la mano los hijos. Ya sabemos que Dios es nuestro Padre. Ya sabemos que somos parte de su familia. Pero hay cosas que tenemos que entender que no es que yo no me las pueda ganar. Hay cosas que yo no podía ganar ni con esfuerzo. Por esa razón Jesús vino a pagar en la cruz, a obedecer la ley, porque era algo que yo no podía hacer jamás en mi vida. Podría haber obedecido la ley 100%, todo el tiempo, toda la vida, a cada respirar, a cada latido de mi corazón, obedecer la ley de Dios sin fallar ni una vez. No lo podía hacer. Esas cosas que yo no podía hacer, Jesús vino a hacerlas, porque Él sí pudo. Y por esa razón, usted es salvo. Usted tiene la salvación y Dios es su Padre porque Jesús ganó en la cruz con su obediencia todo lo que tenía que ganar. Pero hay otras cosas que yo sí puedo hacer que Dios no va a hacer por mí. Quiero que le quede muy claro esto. Hay cosas que no podíamos ganar como la salvación. No teníamos con qué ganarlas. Por esa razón Jesús vino a pagar con su propia sangre, a obedecer la ley todo el tiempo para hacer lo que yo no podía hacer. Muy simple, porque yo no tenía lo que se necesitaba para poder accesar a esa vida. Él me lo regaló, Él obedeció y me lo regaló. Pero ahora que ya estamos adentro, repítale a su compañero, ahora que ya estamos adentro, ahora que yo soy parte de la familia, vamos a hablar de algo diferente, punto y aparte, totalmente distinto. Ahora que ya estamos adentro de su familia, ahora que ya somos salvos, ya somos hijos,
Dios ha preparado muchas cosas para que usted y yo caminemos en ellas. Pero ahí sí, dígale a su compañero, ahí sí necesitamos accionar. ¿Sí? Las bendiciones de Dios, muchas bendiciones de Dios, es una forma de decirlo. Muchas respuestas, muchas promesas que Dios tiene escritas en la Biblia están disponibles. Pero se necesita algunas cosas para poder accesarlas. Marcos capítulo 11. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Si trae su Biblia en su teléfono, abra su Biblia. Marcos 11, versículos 12 al 14. Y después 20 al 24. Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14. Y después nos brincamos ahí mismo en el capítulo 11 al versículo 20 y 24. ¿Listos? Es muy importante que usted lo lea con sus propios ojos. Por favor, que nadie se quede sin estarlo leyendo en sus Biblias. Marcos 11, 12 al 14. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Entre paréntesis, hablando de Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, no halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Nos brincamos al versículo 20 y 24. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Voy a repetir, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¡Wow! No lo estoy diciendo yo. Está escrito en la Biblia. Imagínese usted el momento. Un día en la tarde, van camino, llegan a Betania. Jesús ve una higuera, quiere comer un higo, tiene hambre, no tiene, le dice, nadie más comerá fruto de ti, punto. Y siguen su camino. Al día siguiente, fíjese bien, no pasa un mes, al día siguiente, vienen de regreso y pasan por donde está la higuera, y Pedro ve la higuera de lejos y dice, pues que no era esta higuera de ayer, estaba seca desde las raíces. Se da cuenta de que algo sobrenatural pasó. Le pregunto a usted, ¿pasó algo sobrenatural? Sí. Pedro se da cuenta de que pasó algo sobrenatural. Y entonces se acerca con Jesús, le dice con asombro, Maestro. Yo me imagino que voltea a ver la higuera, se rasca la cabeza, voltea a ver a Jesús, y otra vez voltea a ver la higuera, se rasca la cabeza, y otra vez con Jesús. Mira la higuera que maldijiste ayer. Se secó desde la raíz. Y Jesús dice, obvio. Ten fe en Dios. Pero dice, no le dice nada más a Pedro. Todos los demás están escuchando así. Están viendo el cuadro. Jesús aprovecha ese momento para enseñarles algo profundo, poderoso. Tengan fe en Dios. Porque si alguno de ustedes, fíjese bien, y les avienta una bien dominguera, o sea, les da una respuesta con un estándar tan alto, tan poderoso, ¿sí?, que ellos no lo entienden en el momento. Todavía nosotros muchas veces lo hemos leído muchas veces y no hemos alcanzado a entender el poder y la profundidad de las palabras de Jesús. Si alguno de ustedes le dijere a esta montaña, arráncate de aquí y vete a plantar al mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que lo que dice, repita conmigo, lo que dice, será hecho, entonces será hecho.
aquí encontramos dos requisitos. Uno, hablar, declarar. Y el otro es creer en tu corazón sin dudar. ¿Le parece a usted que es algo difícil? Le voy a preguntar otra vez. Por favor, piense su respuesta. Dependiendo de la circunstancia. Fíjese bien. Esto es algo tan amplio. Esta palabra de Jesús, esta promesa, tiene un espectro tan amplio, no sé cómo decirlo, que funciona desde los pequeñitos que acaban de recibir a Cristo, que no saben lo que la Biblia dice, y funciona en todos los niveles de la vida cristiana, hasta los apóstoles más encumbrados y más poderosos, como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, que su sombra, pasando la sombra, sanaba a la gente. Aún para ellos esta promesa sigue siendo poderosa, porque es algo totalmente amplio en nuestras vidas. Pero para poder hacer esto, fíjese bien, para poder tener esa conciencia de poder tener acceso para vivir ese tipo de vida como lo tenía Jesús, fíjese bien, camina, nunca más coma fruto de ti. Se va. No hizo ningún aspaviento, no hizo ninguna cosa que llamara la atención, era algo simple para él. Pero para poder vivir en ese estilo de vida, tú y yo necesitamos algo. Necesitas un recurso. Ese recurso empieza por un entendimiento. ¿Por qué Jesús podía hacer esas cosas? Simple, pero complicado a la misma vez. Juan 10:30. El Padre y yo somos uno. Para poder accesar este tipo de vida, tú y yo necesitamos entender que Dios ya nos dio su bendición. Tú y yo tenemos que entender que Dios ya nos bendijo. Dios ya nos dio lo que necesitábamos. ¿Sí? Él vino a darnos vida en abundancia. Pero para poder accesar este tipo de vida, necesitamos un entendimiento que esté metido en tus venas, que esté metido en tus pensamientos, que esté metido en tus palabras, que esté metido en lo que tú crees. Es algo que se viene a meter en tu vida. Y ese entendimiento es: el Padre y yo somos uno mismo. ¿Cómo se le puede llamar a eso? Hay una palabra también muy dominguera que usamos mucho, que nos hace entender este concepto: identidad. Y usted va a escuchar muchas veces esta palabra, identidad. Pero hay algo que es el fruto, el producto, el resultado de una identidad correcta, que es simple: un acceso a una vida poderosa de bendición. Es decir, ¿qué es lo que Jesús tenía para poder vivir en este tipo de vida sobrenatural? Él estaba convencido hasta los tuétanos de su vida que era hijo de Dios. Suena muy simple. En realidad no es tan complicado. El problema está acá, en nuestras cabezas, en nuestras formas de pensar y en nuestros corazones. Porque está escrito en la Biblia, la promesa ha sido soltada, ¿sí? Está disponible para usted y para mí. Dice: si tú le dijeras a esta montaña, quítate de aquí y arráncate en el mar, pero no dudas en tu corazón, sino que crees lo que tú estás diciendo va a pasar, entonces va a pasar. Es decir, repito, está disponible. Pero ¿por qué la gran mayoría de nosotros no podemos vivir en ese estilo de vida? No tenemos lo que se necesita. Tenemos una cara de what a la hora de querer hacer este tipo de cosas. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Por qué? Porque implica, repita conmigo, implica. Porque implica algo profundo que Jesús tenía y que los discípulos tardaron un tiempo en aprender y en empezar a experimentar: identidad de hijo heredero. Al convertirnos en hijos de Dios, fíjese bien, entramos en una posición de influencia. ¿Cuántos están de acuerdo?
Ya no eres un arrimado, un advenedizo, ya no eres un extranjero para Dios. Ahora eres hijo, eres parte de su familia, eres hija. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Eso te lleva a vivir, a entrar en una posición de influencia. Y esto no es por causa tuya ni por causa mía, sino porque Él nos amó. Y por esa razón ahora formamos parte de su familia. Muy bien, ahora que hemos hallado gracia delante de Él, levanta la mano que ha hallado gracia delante de Él. Ahora que usted y yo hemos hallado gracia delante de Él, nuestra nueva posición de hijos herederos produce que sus promesas escritas en la Biblia se activen. Repita conmigo, se activen. Se activen. Esta posición nueva de hijos herederos que ahora tenemos produce que sus promesas en la Biblia se activen para nosotros y estén disponibles a través de la fe en Jesús. Es lo que ya explicamos. Pero el hecho de que estén disponibles no significa necesariamente que automático usted lo va a recibir. ¿Le quedó claro lo que expliqué? ¿Por qué? Porque implica necesariamente un entendimiento nuevo. Fíjese bien, le voy a hacer una pregunta. ¿Es posible que usted y yo podamos tener este estilo de vida de bendición? Sí. ¿Por qué hago esa pregunta? ¿Por qué? Porque no es automático. Sí es automático porque está disponible. Es decir, el acceso está abierto. Pero no es automático porque implica que usted y yo tengamos algo que no todos tenemos. Entendimiento. Revelación. Que usted sepa hasta los tuétanos de sus huesos que Dios y usted son uno. No todos tenemos eso. ¿Estamos de acuerdo? Mire, es como cuando uno se enamoró. La gente que me conoce dice que yo hacía estas cosas, pero yo no me acuerdo y no lo creo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estaba ahorita con la guitarra aquí al frente, ¿se acuerda? Cuando mi esposa y yo éramos novios, yo tocaba con la guitarra en la iglesia en la que estábamos también. Y todos me dicen que yo volteaba con ella y me sonreía con caras de borrego a medio morir. Yo no me acuerdo y no lo creo. Pero lo que sí me acuerdo es que hasta los tuétanos de los huesos yo sabía que estaba locamente enamorado. Hasta la fecha. Nadie podía decirme que no era cierto. Nadie podía venir, ni el presidente, ni ninguna persona en el universo podía venir a decirme que era mentira. Porque yo lo sabía hasta los huesos. ¿Me estoy explicando? En ese mismo sentido, Dios está trabajando dentro de nosotros para que tengamos muy claro el entendimiento hasta los tuétanos de sus huesos que Dios y nosotros somos uno. Porque ese entendimiento es la llave mágica que abre la puerta para que usted pueda disfrutar de una vida de bendición. ¿Me estoy explicando? Le voy a dar un ejemplo. Hay 5,000 ejemplos, por decir un número en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Pero quiero escoger uno que habla acerca de un momento difícil. Yo sé que en esta congregación no tenemos momentos difíciles, gracias a Dios. Pero en otras partes sí hay mucha gente que pasa momentos difíciles. Bueno, el apóstol Pablo está pasando por un momento de vida o muerte. Dios le habla al apóstol Pablo y le dice que es importante que vaya a comparecer ante el César en Roma. El apóstol Pablo estaba en el área de Asia, ¿sí? Es apresado, es llevado ante el rey Agripa, ante el rey, Félix, es un gobernador, y él defiende su causa, y de ahí lo envían a comparecer ante el César. Lo suben en un barco, ¿sí? Y se va navegando por el mar Mediterráneo rumbo a Roma, ¿sí? Para comparecer ante el César. En ese trayecto se desató una tormenta. Hechos capítulo 27 nos dice que era tan fuerte ese huracán o esa tormenta que se desata,
que la gente empezó a aventar todas las cosas del barco con tal de buscar salvarse, ¿sí? Los mismos aparejos de la nave fueron echados al agua. Entonces, como era tan fuerte el viento y el huracán o la tormenta que se desató, la Biblia dice en ese capítulo 27 de Hechos que ellos echaron el ancla, buscando no ser llevados por la corriente. Bajaron las velas. Y como se dieron cuenta que el viento era tan fuerte y les daba de lado al barco, trataban de ponerle la proa, o sea, la parte del frente hacia el viento. No pudieron hacerlo a causa de que el viento era muy fuerte. Entonces cortaron el ancla y se dejaron llevar a la deriva en el mar Mediterráneo. Y pasaron muchos días. La Biblia dice que pasaron muchos días. No había sol, todo estaba nublado, no tenían, no comieron. La gente estaba totalmente desesperanzada. Habían perdido toda esperanza de salvarse. El apóstol Pablo, cuando estaba la tormenta, le dijo que él era la autoridad ahí, le dijo que era importante que se quedaran en el puerto anterior, porque él estaba dándose cuenta que iba a haber pérdidas, pero no le hicieron caso. Dice la Biblia en este capítulo 27 de Hechos que la persona que iba en autoridad ahí con todos los presos le dio más crédito a lo que decía el que navegaba el barco que a lo que decía Pablo, porque era un preso. Se fueron, pasa todo esto que le comento, la nave está a la deriva, pasan muchos días y la gente estaba ya perdiendo la esperanza de poder vivir. La pregunta es, ¿será un momento difícil este? ¿Alguien de ustedes, de nosotros, hemos estado en un momento así de que usted perdió toda esperanza de vivir? O sea, de que un accidente, una enfermedad, algo tan grave en donde usted dice, no, pues ya, Dios, recíbeme en tu seno. ¿Sí? A ese nivel de gravedad estamos hablando. Vamos a leer Hechos 27, versículo 18 al 25. Hechos 27, versículos 18 al 25. ¿Listos? Acá tenemos Biblias en la parte de atrás. Si alguien no trae Biblia, allá tenemos algunas. Si gusta pasar a tomar una, con mucho gusto. Es importante que todos estemos leyendo con nuestros propios ojitos, que es lo que la Biblia dice. Hechos 27, versículos 18 al 25. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pablo se está incluyendo. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Otra vez, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Por favor, dése cuenta de la gravedad del momento que está viendo el apóstol Pablo. Yo estoy seguro que en el barco, toda la gente que no conocía a Dios, estaba totalmente abandonada a la desesperanza. Absolutamente. No, pues ya nos llevó no sé quién, ya nos cargó el payaso, o lo que usted quiera decir, ¿no? No hay esperanza. Pero Pablo tenía un secreto que la gente no sabía. Él tenía un acceso abierto a una vida
poderosa de bendición. Entonces él va a su camarote, a su celda, no sé, se pone de rodillas y se conecta con la fuente. Papá, ¿quieres que muramos? Te entrego mi vida, es tuya. O dime cuál es tu voluntad. Y en eso se le aparece un ángel. ¡Wow! ¡Qué increíble, de veras! Dígame usted si Dios no es un Dios de respuestas. Pero para esas respuestas necesitas ser parte de la familia. Y si ya eres parte de la familia, ya tienes acceso, ya está disponible esa vida, necesitas tener un entendimiento profundo y correcto de que tú y el Padre son uno. Él ya me lo entregó. Y Él me ama tanto, ¿sí?, que Él gobierna toda mi vida. Pablo tenía ese entendimiento. Se conecta con la fuente y le dice el ángel, no te preocupes, Pablo, no vas a morir. Es importante que comparezcas ante el César. Es más, Dios te ha concedido la vida de toda la gente que está contigo en este barco. Nada más porque tú estás aquí, nada más porque tú eres hijo del patrón, toda la gente que está contigo, toda la gente va a vivir por causa tuya. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. ¡Wow! ¡Wow! De veras. Hay una otra versión diferente que yo quisiera que pudiéramos leer, Hechos 27-25, en Nueva Traducción Viviente. Me llamó mucho la atención esto que el apóstol Pablo dice. En esta versión Reina Valera dice, por tanto, oh varones, tengan ánimo, buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. La Nueva Traducción Viviente, en el versículo 25, ¿cómo dice? Así que pues anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él lo dijo. ¡Wow! No un náufrago, sino una isla. Fíjese bien, gracias. Yo le creo a Dios, repita conmigo. Yo le creo a Dios. Será y sucederá así como se me ha dicho. Exactamente. Ahora, quiero que usted recuerde, un poquito antes en el pasaje, dice que no apareciendo el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habían perdido toda esperanza de salvarse. Esto le puede pasar a creyentes y no creyentes. Es decir, todos estamos expuestos a vivir situaciones difíciles, pero no todos tenemos en nuestra vida el acceso a la fuente, que es Dios. Si usted y yo ya somos hijos de Dios, ya tenemos disponible el acceso a una vida poderosa de bendición, como el apóstol Pablo, entonces lo que sigue es accesarla a través de un entendimiento profundo y correcto de que Dios es nuestro Padre y Él y yo somos uno mismo. Él me ama tanto, más que a todos estos greñudos. Hablo de otra congregación, no de ustedes, de otros greñudos, ¿no es cierto? No se crea. Dios me ama tanto a mí que Él ha hecho todas estas cosas. De la nada sacó una congregación donde usted ahora está escuchando. Dios la ama tanto a usted, hermana, que Dios le ha dado infinidad de cosas. Dios te ama tanto a ti, que ha hecho tantas cosas por ti. Es decir, quiero que tengas claro que el acceso está disponible. Pero el nivel de respuesta es directamente proporcional, como dicen los ingenieros, directamente proporcional a tu nivel de entendimiento y de fe. Un secretito. Le voy a dar un secretito. Tu entendimiento acerca de quién es Dios determinará tu nivel de fe. Fíjese bien. Tu entendimiento acerca de quién es Dios en tu vida determinará 1, tu fe, 2, tu comportamiento y 3, tu estilo de vida.
Pero el secreto es el entendimiento de quién es Dios. ¿Cómo voy a creer, como Jesús le dijo a la higuera, si yo no tengo hasta los tuétanos de mis huesos el entendimiento y la fe, y yo creo hasta lo profundo de mi ser que Dios es mi Padre y que todo lo que yo le pida Él me lo va a dar? Si yo no lo creo, no funciona. Simple y sencillamente porque si no lo entiendes y no lo sabes, no lo vas a creer. Hay una progresión que enseñamos, muy simple, que enseñamos en el curso de Rompiendo Ciclos, que voy a hacer un paréntesis aquí, un comercial. Próximo febrero estamos arrancando Rompiendo Ciclos. Así que si usted desea 5 meses de palabra poderosa en su vida, apúntese. Yo se lo recomiendo. Muy bien, termina el comercial. ¿Cuál es el requisito para empezar a vivir en esta dimensión? Pues la fe. Ya lo vimos. Si usted le dice a la montaña y cree en su corazón sin dudar, entonces va a pasar. Es decir, es hablar y creer. Ok. El requisito para poder vivir esto es fe, para vivir en esta dimensión. Bueno, pues ¿cuál es la novedad? Ya lo sabíamos. Bien, le voy a explicar que sí hay una novedad importante. La Biblia dice en Hebreos 11:1, que es el versículo que nos, ¿cómo se dice? Nos da una definición acerca de fe. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es un poco difícil explicar lo que es la fe. Sin embargo, el apóstol Pablo aquí nos da una definición. La fe es una certeza y una convicción. Ajá. ¿Qué es una certeza? Es algo que tú sabes que va a pasar. ¿Qué es una convicción? Es algo en lo que tú estás convencido que va a pasar. O sea, ¿qué es lo mismo? No es lo mismo. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Porque una certeza es algo que yo sé que va a pasar, y una convicción también es algo que yo sé que va a pasar. Pero la diferencia es algo importante. La certeza está basada en algo que usted ya ha vivido, ya ha experimentado y ya sabe que es cierto. La certeza. La convicción está basada en algo que aún no pasa. Las dos cosas tienen que ver con algo que usted está seguro que va a suceder. Pero no es lo mismo en el momento en el que la certeza es algo que ya pasó. Y usted sabe que es cierto porque ya lo ha experimentado. Y una convicción es algo que usted sabe que va a pasar, pero no ha sucedido. Es una gran diferencia. Por ejemplo, siempre ponemos este ejemplo tan simple. ¿Cuántos saben que mañana va a salir el sol? Bueno, para empezar, el sol no sale. ¿Sí? La Tierra se mueve en un movimiento de rotación y de traslación. Pero para fines prácticos, el sol sale. Todos los días. ¿Por qué sabe usted que el sol va a salir mañana? Yo tengo la certeza que va a pasar porque toda la vida ha pasado. Cada día, cada mañana el sol sale por el horizonte. Eso es una certeza porque está basada en un hecho que ya ha pasado. ¿Sí? Una convicción es diferente porque es algo que aún no sucede. Es decir, la fe necesita robustecerse, fortalecerse con un entendimiento de que Dios ya ha hecho cosas. Y eso nos ayuda a extendernos en algo que no ha sucedido para creer algo que no ha pasado todavía. Le voy a dar un ejemplo. Me estoy tardando un poco más, pero creo que esto es importante. ¿Me da unos minutos más? Sí. ¿Sí? Correcto. Fíjese bien. Imagínese que en nuestra congregación alguien invita a una persona que tiene una enfermedad de cáncer terminal. Su diagnóstico es: no hay salida, no hay solución. Vaya a su casa, disfrute de su familia los últimos días que le quedan porque no hay salida, usted va a morir. Y la persona sale del consultorio así, miren. Este lenguaje corporal
implica o habla acerca de algo que traigo acá en mi mente y en mi corazón. No hay salida. Yo estoy creyendo que no hay salida, no hay cura. Me entrego a la desesperanza. Esa persona en esa condición llega a esta congregación. Y de repente, una persona que ha sido sanada de cáncer se para aquí a dar un testimonio y trae sus radiografías y sus estudios, en donde efectivamente tenía un cáncer terminal y milagrosamente, sin entender cómo, Dios la sanó. ¿Alguien ha visto algo así? Sí. Hemos visto muchas veces sanidades tan fuertes como esas. La persona que está sentado ahí, sin decirle nada a nadie, está escuchando este testimonio. Para esa persona, este testimonio se vuelve una certeza. ¿Por qué? Porque está pudiendo comprobar con resultados médicos que efectivamente tenía cáncer y ya no tiene. Es decir, es algo que ya pasó. Y para esa persona, ese testimonio de sanidad se vuelve una certeza tan poderosa que al final de la reunión viene, pero de un brinco, con la persona que dio el testimonio y le dice: oye, a ver, enséñame los estudios, platícame, ¿cómo fue? Tú tenías cáncer, ¿qué sentías? ¿A poco sentías esto y esto? Yo también, estoy enfermo, me diagnosticaron muerte. Entonces esa persona, al escuchar toda esa información, mete toda esa esperanza en su corazón, y esa convicción basada en un hecho que ya ha sucedido le permite extenderse a creer algo que todavía no pasa. ¡Wow! Eso es la fe. ¿Le quedó claro? Eso es lo que el apóstol Pablo dice en Hebreos 11:1. Pero la fe necesita algo. La fe necesita una evidencia. Repita conmigo: evidencia. Santiago capítulo 2, versículos 17 al 22. Estamos por terminar. Por favor, abra su Biblia. Es importante que usted lea conmigo este pasaje. Santiago 2, versículo 17 al 22. Esto que estamos hablando, le estoy dando las herramientas, le estoy dando los recursos, las pinzas, el martillo y el desarmador, para que usted pueda hacer ajustes en su propia mentalidad, para que usted pueda vivir una vida de bendición. ¿Le está quedando claro? Santiago 2, versículo 17 al 22. ¿Listos? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees en Dios, que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Fíjese bien esta pregunta. ¿No ves que su fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? A ver. Aquí nos metemos en un terreno peligroso. El versículo 22 nos dice que la fe de Abraham actuó con sus obras. ¿Para qué? Para que esa fe que él tenía fuera perfeccionada. A ver. ¿Puede haber fe perfecta e imperfecta? Es lo que dice el versículo. Fíjese bien. La fe de él actuó para que esa misma fe que él tenía fuera perfeccionada. Le estoy dando oro molido. Hay un pasaje, ese mismo pasaje, pero en una traducción viviente. Santiago 2:22. Dice así: ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto y sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Es otra traducción. Vuelvo a preguntarle a usted: ¿hay fe completa y fe incompleta? ¿Sí? ¿Cuál es el secreto
¿O por qué algunas personas sí pueden vivir un estilo de vida de bendición y otras no? Todos tenemos el acceso. ¿Se acuerda que podemos ir a una agencia de Jaguar a comprar un Jaguar? Sí, está disponible, pero necesitas el recurso. El recurso es saber cómo usar tus herramientas. El recurso que es Jesús ya fue dado para todos. Ya somos hijos, ya somos parte de la familia, ya estamos adentro. Ahora hay cosas que tú y yo sí debemos hacer. Necesitamos una fe perfeccionada. Necesitamos que nuestra fe sea completa. ¿Cómo? A través de obras. Aquí en este versículo 22, vamos rápidamente a ver dos palabras claves. En la versión Reina Valera dice que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. La palabra actuó en el griego es la palabra sunergio, en griego, que es la misma raíz griega para la palabra sinergia. ¿Qué significa sinergia? Son varias fuerzas empujando en una misma dirección. ¿Sí? Le voy a dar un ejemplo que ya lo he dado, pero es algo muy gráfico. Cuando yo estaba en la primaria, hace ratito, ¿no? Al lado de la primaria en la que yo estudiaba, había un parque. Y en ese parque había varios juegos, columpios, resbaladeros, y había uno que le llaman el volantín. No sé si se llame todavía así. ¿Sí? Era básicamente una rueda grande con muchos asientos, era de tubular y era muy pesada. Entonces los niños nos íbamos ahí y entre todos empujábamos la rueda y despacito empezaba a moverse y le dábamos más puche. Aquí se llama puche, no sé en otras partes, ¿verdad? Sí, para los que nos escuchan en otros países, aquí en Monterrey se llaman puche, impulso, ¿sí? Vuelo, ¿sí? Empezábamos a darle vuelo, impulso a ese volantín, a esa rueda, de tal manera que llegaba un momento en que la velocidad de ese volantín, de esa rueda, sobrepasaba la velocidad a la que íbamos corriendo, porque todos íbamos empujando. Ese era el momento de subirse. Entonces nos subíamos y lo que duraba, ¿no? El vuelo, el impulso. Eso se llama sinergia. Varias fuerzas empujando en una misma dirección. La Biblia dice que la fe de Abraham actuó, es decir, estuvo empujando en una misma dirección por mucho tiempo hasta que las cosas sucedieron. Es muy diferente decir, no, si Dios me va a bendecir y apenas llega el 15 de enero, no, es que hermano, esta cuesta está bien difícil, se me hace que Dios se olvidó de mí, y dejas de empujar. Necesitas permanecer creyendo que el Padre y tú son uno. ¿Sí le queda claro? Sí. La otra es perfeccionó, y la palabra perfeccionó viene de la palabra teleió en griego, que significa completar, lograr o perfeccionar. Es decir, nuestra fe necesita accionar, moverse en lo que tú estás creyendo, ¿sí? Para que ese empujar, ese puche, ese vuelo que tú le estás dando a lo que estás creyendo, que estás actuando en lo que estás creyendo, va a producir tarde o temprano, va a producir una sinergia. Y esa sinergia con las obras que tú estás llevando a cabo, que están testificando que estás creyendo lo que Dios te dijo, van a hacer que tu fe sea completada. ¿Tiene sentido? Hay una ilustración muy padre que dice que en un lugar había mucha sequía en ese pueblo y las personas van con el cura de la iglesia para decirle, necesitamos hacer algo. Yo sé que a lo mejor muchos han escuchado de este ejemplo. Necesitamos hacer algo, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, vamos a pedirle a Dios por lluvia. Y llegan a juntarse todo el pueblo en la plaza del pueblo a orar por lluvia. 1 día, 2 días, 3 días, 5 días, 1 semana, 2 semanas. Y llega un momento en que la gente dice, oiga, señor cura, se me hace que esto está mal, no funciona. Y les dice, les voy a decir por qué no funciona, porque ustedes no creen.
Claro que creemos, por eso estamos aquí en la plaza orando. Sí, pero ninguno de ustedes llegó como ese niño. Solamente uno llegó con paraguas. Tu fe necesita accionar. Porque esas obras que tú haces van a hacer que tu fe sea perfeccionada. ¿Tiene sentido? Sí. La fe real siempre va a producir una acción. No existe una fe sin acción. Por eso Santiago dice, la fe sin obras es muerta. ¿Por qué razón muchas personas no vivimos un estilo de vida de bendición? Porque nuestra fe no está produciendo obras. Porque nosotros no estamos creyendo. Ahora, termino con un punto importante. A mí me gustaría saber por qué razón no estoy haciendo obras. ¿Qué es lo que me está obstruyendo? ¿Qué es lo que no sé que necesito saber para actuar diferente? Muy bien. Lo que puede neutralizar nuestra fe es no tener una actitud correcta. Lo voy a repetir. Lo que puede neutralizar tu fe es no tener una actitud correcta. Pues si yo soy bien bueno, llego temprano a la iglesia, canto todas las canciones, hago todo lo que tengo que hacer. Sí, pero en tu vida diaria, ¿tú estás creyendo realmente que Dios está contigo? En tu vida diaria, ¿estás creyendo, estamos creyendo que realmente Dios y yo somos uno? Créame, esto nos pasa a todos. Personas de todas las edades, de todos los estratos sociales, todos los que somos hijos de Dios, tenemos que estar siempre, continuamente, viniendo a conectarnos a la fuente y estar siempre luchando, entre comillas, por establecer estas verdades en nuestra mente. ¿Por qué? Porque el ser humano ha sido programado, hemos sido programados desde niños para creer solamente lo que vemos, lo que escuchamos y lo que sentimos. Y eso se contrapone con tu fe. ¿Por qué? Como el apóstol Pablo, ya había perdido toda esperanza de salvarse en el naufragio. Sin embargo, él se conectó a la fuente y dijo, es que yo tengo un arma poderosa. Y esa arma poderosa que es Dios, cambia mi realidad. Es una fe que produce obras. Ahora, quiero terminar con un versículo que usted se lo pueda llevar a su casa y que pueda el Espíritu Santo ayudarle a darse cuenta en qué áreas estamos haciendo que nuestra fe sea saboteada. Mateo 14, versículos 28 al 31. Termino con este versículo. ¿Le parece a usted interesante lo que estamos viendo? Sí. Mateo 14, versículos 28 al 31. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya conocemos este pasaje, pero hay cosas interesantes aquí que es importante rescatar. Jesús viene caminando sobre las aguas. ¿Se acuerda lo que comentamos acerca de la higuera? Era lo más normal para él, no se esforzaba. ¿Por qué? Porque salía de un entendimiento profundo de su corazón y de su mente, de su entendimiento, de que el Padre y yo somos uno. Él estaba convencido de eso. Vivía en esa dimensión, por decirlo así. Ahora vemos en esta ocasión Jesús caminando sobre el mar. ¿No cree usted que era así como que así tranquila el agua? Como un estanque, no. Era una tormenta. Yo no me imagino cómo es esto. Las olas gigantes así moviéndose con el viento y Jesús caminando encima de las olas. Los discípulos en la barca tratando de hacer que no se hundiera, asustados, porque pensaban que iban a hundirse y a morir ahogados. De repente ven a alguien que se acerca en la noche. Imaginen los relámpagos y de repente se ve una silueta que viene caminando sobre el agua. Todos dicen, es un fantasma. Es lo más lógico de pensar.
Y entonces Jesús dice, tranquilos chavos, soy yo. Y lo ven, yo imagino que están así de que... O sea, no pueden creer la dimensión en la que él vivía. Caminando sobre el agua. Ahora díganme ustedes, es un espectáculo bien padre, bien fuerte. Pero no es nada más un show. No solamente él estaba presumiendo que podía hacerlo. No. Él les estaba dando un ejemplo. Esto es lo que tú puedes hacer. Entonces Pedrito, impetuoso, ¿sí?, aventado, dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice, ok, ven. Se baja de la barca, empieza a pisar sobre el agua, se suelta del barco y empieza a caminar sobre las aguas. ¡Hello! ¿Eso qué significa? Que es posible. Por favor, abra sus oídos, abra su corazón, abra su mente. La vida sobrenatural es posible. Está en la Biblia. Pero para poder vivir en esa dimensión, en una vida de bendición, necesitamos un entendimiento correcto. El Padre y yo somos uno. Él me ama tanto que Él va a hacer todo lo que necesita hacer para bendecirme. Siempre está pensando en multiplicarme. Siempre está pensando en ayudarme. Siempre está pensando en hacerme feliz. Porque es mi Padre. Muchos años yo sufrí con esta situación. Lo confieso porque quiero que sea para provecho de ustedes. Muchas veces yo decía, es que yo sé que Dios puede. Claro que Dios puede. Él puede todo. Pero no sé si Él quiera. Y ahí me atrapé. Por muchos años. Hasta que llegamos a este entendimiento. Y nos dimos cuenta de que Dios siempre quiere bendecirte. Repita conmigo, Dios siempre quiere bendecirme. Siempre. Entonces Pedro, por un momento, tiene ese chispazo de revelación y dice, yo puedo, yo lo creo, yo me aviento. Se baja de la barca y empieza a caminar sobre las aguas, pero aquí hay un secreto que usted tiene que entender. Dice, pero al ver el fuerte viento, ¿quién ha visto viento? El viento no se ve. Él estaba viendo los efectos del viento en las olas. Tuvo miedo. ¿Qué es miedo? Sí, es una ausencia de fe, pero es una actitud. ¿Se acuerdan qué fue lo que dijimos? La fe real siempre produce una acción, pero lo que puede neutralizar tu fe es una actitud equivocada. Pedro se dejó llevar, repita conmigo, se dejó llevar. Pedro se dejó llevar por lo que sus ojos le decían. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Quiero que entiendas esto. El diablo va a poner circunstancias escandalosas, algo que haga mucho ruido. ¿Para qué? Para llamar tu atención y para que tú veas que las cosas no están pasando como estás declarando y como estás creyendo. ¿Para qué? Para que te vayas con la finta. Para que te dejes llevar por lo que tus ojos ven, por lo que tus oídos escuchan, por lo que siente tu corazón, en lugar de mantenerte firme en tu identidad, creyendo que el Padre y yo somos uno, y está haciendo que tu fe produzca obras hacia donde Dios te dijo. ¿Tiene sentido? ¿Qué es lo que puede minar? ¿Qué es lo que puede destruir, obstaculizar esa vida de bendición en nosotros? Una actitud incorrecta, duda, falta de fe, dejarte llevar por lo que tus ojos dicen. Dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y empezó a gritar, Señor, sálvame. ¿Qué no se supone que Pedro era pescador? ¿Cree usted que sabía nadar? Claro que sabía nadar. Pero hay un momento en el que nosotros podemos llegar a este punto, en donde aunque sepas hacer las cosas, tu mente se bloquea. Nuestra mente se bloquea. Y Jesús lo toma, lo levanta y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? No le dice, hombre que no sabe nadar. No le dice, ¿por qué dudaste? Hombre de poca
fe. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la llave de acceso? Es una fe robusta que produce obras, una sinergia que hace que esa fe se perfeccione. ¿Cuál es la llave? Creerle a Dios por encima de cualquier cosa, por encima de todo pronóstico, por loco que se escuche, por imposible que se escuche. Si Dios ha prometido ayudarnos y sacarnos, Él lo va a hacer. Y yo me mantengo y usted se mantiene firme creyéndole a Dios. Nuestra actitud es el resultado de nuestras conclusiones, es decir, de lo que decidimos creer. Y a su vez, nuestras conclusiones son influidas por nuestras emociones. Muchas de las tentaciones, termino con esta frase, muchas de las tentaciones o influencias en nuestras vidas negativas están dirigidas a nuestras emociones. Voy a repetir. Muchas de las tentaciones, influencias negativas que experimentamos, están dirigidas específicamente a tus emociones. ¿Por qué? Porque están buscando que sin que nos demos cuenta, nuestras valiosas conclusiones de lo que le estamos creyendo a Dios sean afectadas. Las emociones negativas, como la falta de fe y la duda, el dolor, la desesperanza, están diseñadas específicamente para atacar tus conclusiones. ¿Para qué? Para que esas conclusiones negativas se vayan con la finta y empiecen a convertirse en conclusiones negativas. En ese momento, se acabó todo. Existe una vida de bendición a la que todos tenemos acceso. Pero esa vida está basada en el entendimiento de que ahora somos hijos de Dios, sabiendo que su favor está sobre nosotros. Este entendimiento nos ayuda a creer que ahora su herencia nos pertenece por derecho, nos corresponde. No me falta nada, repita conmigo, no me falta nada para accesar este estilo de vida. Jesús me habilitó a vivir en ese nivel de bendición. Ahora lo que tú y yo necesitamos es meter en nuestro chip, ya no es chip, ¿verdad? Ya es otra cosa, no sé, en nuestro disco duro. Necesitamos meter en nuestro entendimiento que el Padre y yo somos uno, y Él siempre quiere bendecirme. Siempre está buscando la forma de incrementarme, de sanarme, de ayudarme. Y yo necesito alinearme a ese entendimiento. Y ese entendimiento debe empezar a producir obras basado en el entendimiento de que el Padre y yo somos uno. Póngase de pie, por favor. Ahora, para ti y para mí, vivir en este nivel es lo más natural. ¿Por qué? Porque Él nos habilitó para estar en esa dimensión. Él es bueno. Repita conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios siempre está buscando la forma de llevarte a ese nivel. Deja de luchar. Deja de luchar con Él, con el Espíritu Santo. En lugar de eso, vamos a ponernos de acuerdo con Él. Mire, cuando llegó el apóstol Pablo a la isla que estaba enfrente después del naufragio, la Biblia dice que estaban recogiendo leña para hacer una fogata porque hacía frío, y una serpiente se le prende de la mano a Pablo. Y los demás presos, los que estaban cuidando a los presos, al ver esto, dijeron, no, pues este hombre es homicida, y la justicia divina no lo deja vivir. Fíjese bien, ¿qué fue lo que Pablo hizo? No hizo eso. Sencillamente sacudió la víbora en el fuego, siguió recogiendo leña y todos así esperando que se cayera muerto. No le pasó nada. ¿Por qué? Porque Pablo no era como los demás. Pablo tenía un acceso a una vida de bendición. Levanta tus manos.
Espíritu Santo, tal vez muchas veces en el año 2017 me he dejado llevar por lo que mis ojos dicen. Me he dejado llevar por emociones negativas. Y esto, sin saberlo, ha obstaculizado mi fe para poder vivir un estilo de vida de bendición. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te pido que me perdones. Estoy entendiendo cómo vivir, cómo accesar esta vida. Ayúdame, Espíritu Santo, a entender cómo debo actuar. Ayúdame a escudriñar tu palabra y hazme entender que hay cosas que debo de cambiar. En el nombre de Jesús, a partir de hoy, yo decido poner en mi corazón, en mi mente, una sola cosa. El Padre y yo somos uno. Él está siempre buscando la forma de bendecirme, de ayudarme, de incrementarme, de sanarme, de darme una dirección correcta, de revelarme su palabra. Siempre está dispuesto. Dios, ayúdame a alinearme, a saber que esto es verdad. De la misma manera que Jesús podía caminar sobre las aguas, porque vivía en este plano sobrenatural, basado en el entendimiento de que el Padre y yo somos uno. Y este entendimiento produjo obras que perfeccionaron su fe. Espíritu Santo, ayúdame a perfeccionar mi fe. En este año 2018, en el nombre de Jesús, yo declaro que me voy a permitir soñar cosas locas, increíbles, cosas que no tienen sentido para las demás personas. Yo voy a creer que tengo el poder de accesar a esa vida, porque para mí, como hijo o hija de Dios, está disponible según la Escritura. Papá, yo te creo. Yo te creo, Señor. Y en el nombre de Jesús, yo decido empezar a caminar, tomando el control de mi mente y de mis emociones. Espíritu Santo, ayúdame a no permitir que mis emociones negativas dominen mis conclusiones. En el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos. Bendigo a mis hermanos, a sus familias. Y declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo estará guiándote todo el 2018 hacia una vida de bendición, para vivir en lo sobrenatural, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios por este tiempo. Si tú es la primera vez que estás en un lugar así como este, donde reconocemos a Dios como primer lugar en nuestra vida, y tal vez tú nunca le has invitado a vivir en tu corazón, como lo que decía ahorita Guillermo. Sí somos hijos, pero no necesitamos hacer nada para ser hijos, más que una sencilla fe. Nada más invitarle a Dios a nuestro corazón. Si tú nunca lo has hecho, siempre me gusta mencionarlo, no te estamos hablando de una religión, que religión es el esfuerzo del hombre por unirse a Dios, por agradarle a Dios. Pero un estilo de vida como el que te estamos invitando hoy es el reconocer que Jesús ya hizo todo, absolutamente todo, para que tú pudieras relacionarte con Él. Si tú quieres invitar a Jesús a vivir a tu corazón, que no lo has hecho, es una sencilla oración. Dice que Él está tocando la puerta, y si tú abres tu corazón, Él entra ahí, dice, y cenará contigo y tú con Él. O sea, habrá una comunión. Por lo general invitamos nosotros a cenar a nuestra casa a un amigo, porque queremos tener una comunión o un desconocido. De eso se trata esto. Si tú quieres, yo te voy a pedir que tú levantes tu mano ahí donde estás. Alguien se acercará contigo para hacer la oración. Y me encantaría que tú pudieras accesar a esto. En Gálatas 4:1 habla de que no hay diferencia entre el esclavo del hijo heredero cuando es niño. No hay diferencia. Dice, porque aunque el hijo es heredero y dueño tal vez de la mansión donde vive, y a lo mejor el hijo del siervo que es esclavo, viven a lo mejor igual, porque el niño no tiene entendimiento. Pero dice que cuando viene el entendimiento,
Más adelante, en el versículo 7, habla de que Jesús mismo viene a vivir con nosotros y el Espíritu Santo también, y nos hace clamar Abba Padre, Papito. Nos trae la convicción de que soy hija amada y que puedo decir Papito. Entonces es cuando hay gran diferencia entre el hijo heredero y el esclavo, que es de lo que Memo hablaba hoy. Es muy diferente. Para aceptar a Jesús tú no necesitas una fe agresiva. No necesitas decir, es que tú a lo mejor no entiendes qué va a pasar. Y sí, tu vida va a cambiar de negro a blanco. Es un cambio automático. Pasas de ser creación de Dios a ser hijo amado de Dios, porque tú le invitaste a tu corazón. Y lo demás es lo que explica Memo, entra en un proceso. Tu entendimiento de que eres hijo amado lo vas afirmando cada día, porque Dios mismo manda a su Espíritu Santo a convencerte de que eres hijo y que le puedes decir papito y esperar respuesta sobrenatural. Toda la semana, todo este tiempo hemos estado orando por una dirección para este año que entra, y Dios nos ha hablado de respuestas, pero en mi mente se venía mucho toda la semana la palabra grandota, así, sobrenatural. Y cuando pasaba Nils a dar la palabra que Dios le daba y hablaba como Pedro fue liberado, nadie pagó su fianza, ni le fueron ni le abrieron con llave. Algo lógico de esperar. Dice que un ángel mismo que Dios mandó le cortó sus grilletes y fue libre. Yo quiero que tú prepares en tu corazón y en tu mente, te anticipes a creer. Dios, de esa forma, esos milagros sobrenaturales, yo los creo. Sean Así de es. carácter en mi vida, sean de lo que sea, yo lo creo, Dios, que tú vas a producir en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Solamente Dios necesita tu quiero. Es lo único que Él necesita. Y Él va a producir eso dentro de Él. Vamos a orar para terminar el día de hoy esta nuestra reunión. Los esperamos en nuestra próxima reunión con la que iniciamos el otro año. Les deseamos como familia que pasen un muy bonito fin de año, que la pasen súper bien, disfrutando de las bendiciones de Dios, de lo que haya en casa, de los amigos, de lo que sea, que vayan a disfrutar. Y sobre todo les agradecemos que este día hayan tomado un ratito para agradecer a Dios por este año que termina, pero también tener la voluntad de decir, Dios, aquí están nuestros días. Dice la Biblia, encomienda a Jehová tu camino y llegará. Cuando tú le tomas en cuenta, Él va a hacer lo que tú no te imaginas. Así es. Papá, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Gracias, nuestro corazón no cabe de agradecimiento, Gracias, Dios, papá, a ti por todo lo que tú has hecho. Gracias porque tú hablas. Gracias porque tú nos diriges. Gracias porque tu Espíritu Santo, papá, nos guía a verdad y justicia. Porque en ti podemos esperar, papá, respuestas poderosas. Así es, Señor. Sobrenaturales, Dios. Nosotros solamente tenemos que creer, Dios. Lo imposible, ¿cómo lo harás? No sabemos. Pero creemos que tú tienes el poder para hacer todas las cosas, papá. Y que todas esas cosas ayuden a nuestra vida para bien. Así Bendecimos es, cada familia, papá. Declaramos como cada domingo restauración, Así es, papá. Señor, así es. Declaramos, papá, que tu amor se mueve entre cada familia. Declaramos prosperidad económica. Declaramos, papá, que tú despiertas sueños que tal vez estaban dormidos o creíamos no alcanzar. Creemos que tú despiertas sueños, papá. Declaramos que tú nos revelas, Sí, papá, Señor, así una es. unción de hijo heredero, papá, en nuestra vida. Que nos sentimos amados, que creemos bajo cualquier circunstancia que tú eres bueno y que yo soy amado por ti. Así es, Señor. En el nombre de Jesús yo declaro esta revelación poderosa sobre cada uno de nosotros. Sí, Señor, que nos así hace es. vivir en una vida de autoridad, en una vida sobreabundante, papá. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. por lo que hizo Jesús en la cruz. Gracias porque murió como un cordero humilde, pero se levantó, papá, como un poderoso, papá. En la cruz del Calvario Él no quedó,
sino que se levantó y venció la muerte, papá. Y en esto radica nuestra fe, en que creemos en un Dios vivo, en un Dios poderoso, que ni la muerte pudo detenerle, Así papá. es, Señor. Gracias, gracias, porque somos hijos de un gran Rey poderoso. Amén. Gracias, papá. Declaramos un año de poderosas respuestas, papá. Así es, Señor. 2018, que podremos andar en lo sobrenatural, papá. Así es, En el vivir. nombre de Vivir en Jesús. sobrenatural, Señor. Amén. Amén y amén.